Vamos a la historia de la reunión entre Abraham y Melquisedec, porque Dios quiere enfatizar algo para nosotros hoy. ¿Están listos? Les diré algo. El mensaje de hoy en general, no digo esto y lo saben, pero el mensaje de hoy puede significar entre la vida y la muerte. Literalmente, en tu vida, en las vidas de tus seres queridos. Lo diré de nuevo, pongan atención, no digo esto nunca. Este mensaje puede significar entre la vida y la muerte. La semana pasada vimos los diezmos, en conexión con Melquisedec. Hoy veremos algo que pasó durante ese tiempo en que Melquisedec conoció a Abraham. La primera aparición de Melquisedec. Lo que pasó es que habían 4 reyes que estaban atacando a los reyes de Sodoma y los reyes de Gomorra y los reyes de Canaán. Y cuando ellos invadieron Sodoma, no olviden que el sobrino de Abraham, Lot, era muy problemático cuando Abraham lo llevó consigo. Lo capturaron, lo secuestraron, al igual que a todas las mujeres y las personas de la ciudad, y se los llevaron. Para cuando se los llevaron, Abraham estaba en Hebrón. Y la Biblia dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó. Lo llaman pariente, pero era su sobrino. Él armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, desde Beersheba hasta Dan. Abraham estaba en algún lugar de Hebrón y se fue hacia el norte. Piensen en la distancia que recorrió. Fue hasta arriba, atravesó Jerusalén hasta el norte, entre las montañas de Gerizim y Ibal, hasta arriba en el norte. Pero luego fueron más lejos. Siguiente versículo. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, lo que hoy es Siria. Esa es una parte de Abraham de la que casi nunca hablamos, pero Abraham era un guerrero. Imaginen 4 reyes. 4 reyes de diferentes países llegan a tu tierra y los reyes de Canaán son llevados cautivos. Los reyes de Canaán fueron vencidos. Y bastó un hombre con 318 siervos caseros para vencer a 4 reyes. Ese debió ser Dios. Ese es el lado guerrero de Abraham. Pero fue Dios quien le dio la victoria y llegó hasta Damasco. Vemos que fue de Hebrón a Damasco en el norte. Son 245 kilómetros. Y no olviden que tuvieron que regresar después de eso. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y demás gente. Ahora, iban camino de regreso, iban a regresar a Hebrón, ¿ok? Y tenían que pasar por Jerusalén, porque bajando de Damasco, se pasa por Jerusalén antes de llegar a Hebrón. Vamos a ver qué pasó. Versículo 17. Y el rey de Sodoma, les diré algo sobre el rey de Sodoma. Su nombre se menciona antes, se llama Berer. Y Berer en hebreo literalmente significa hijo del mal. Hijo del mal. Y por cierto, cuando los reyes lo estaban persiguiendo, él y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, muchos estuvieron ahí en el área del Mar Muerto. Ambos cayeron en el pozo de asfalto. ¿Conocen el pozo de asfalto? Tiene mucha arena movediza y es de color negro y se le forma espuma. Ambos cayeron ahí. Para cuando salió, alguien lo rescató o algo pasó. Su primera parada probablemente fue Jerusalén. Pueden imaginarlo llegar cubierto de asfalto, como la gaviota que está cubierta de petróleo en la playa. Él llegó y se veía como el diablo en persona. Y se llama Berer. ¿Qué significa qué? Hijo del mal. Y era el rey de Sodoma. Él era el rey de todo lo malo. Era el rey. Era el amo del mal. Sabía del mal y cómo ocasionarlo. Así que él fue a encontrarse con Abraham al valle de Shabé, que es el valle del rey, después de su regreso de la derrota de Kedolomar y los reyes que estaban con él. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. La razón por la que destaco esto es para mostrarles algo. ¿De acuerdo?
La Biblia nos dice que cuando Abraham volvió, obviamente estaba cansado, estaba agotado. No olviden el viaje, 245 kilómetros. Y luego el viaje de regreso. Ahora tenía más responsabilidades porque tenía que encargarse de todas las mujeres y los niños y las personas que había rescatado, además de su sobrino. Cuando volvió a Jerusalén, la primera persona que encontró fue al rey de Sodoma. Pero al mismo tiempo, rápidamente, Melquisedec lo interceptó. Les diré algo, algunos de sus tiempos más oscuros, algunos de sus desafíos más grandes, pasan después de una gran victoria. A veces sentimos que después de una gran victoria, vaya, ahora somos inmunes, somos fuertes, aleluya. Es después del campamento de la iglesia. Me divertí mucho diario en la palabra, aleluya. No puedo caer y tienes una gran caída. Ya no voy a pelear con mi esposa, y ella pelea contigo y te derriba al suelo, hasta que pegas con el suelo 3 veces, entonces ella te suelta. ¿No entiendes cómo después de una gran victoria aún pasa esto? Y solo le hablo a algunas personas. ¿Creen que es verdad? Después de una gran victoria, es como cuando te sientes muy fuerte después de un tiempo en Israel. Acabas de regresar, todos los días lees la palabra, miras abajo, ves la palabra de Dios, miras arriba, ves la palabra de Dios en todos lados. Incluso la naturaleza te habla, los vientos, los sonidos, el paisaje, te enseñan la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando regresas, algo pasa y caes. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo está aquí. El rey de Sodoma de inmediato. El diablo siempre llega después de tu más grande victoria. Ahora conocemos el momento, así que ten cuidado. Después de una gran victoria, muchas personas se olvidan de orar. Lo repetiré. Muchas personas no oran después de una gran victoria. Al menos arrodíllate y agradece a Dios. Amén. Cuando se cierra la puerta, después de una gran victoria, nadie más está en ese cuarto de hotel o en tu cuarto. Ponte de rodillas y dale alabanza a aquel que hizo todo por ti. Es para tu beneficio que haces eso, no para el suyo. Y dale a Él toda la alabanza y toda la gloria, por si acaso crees que fuiste tú. ¿Y por qué menciono el Valle del Rey? Este lugar se llama el Valle de Shaveh. Shaveh en hebreo significa valle plano, un campo nivelado. ¿De acuerdo? Una planicie. Shaveh, eso significa. Pero es el Valle del Rey. En el Antiguo Testamento lo llaman el Valle del Rey. En general, por una vez, voy a mostrarles dónde está el Valle del Rey. ¿Ok? Estaba fascinado con esto. El Valle del Rey, un día, hace varios años, y cuando lo estudié, descubrí que era en realidad el valle entre el monte Moriah y el monte de los Olivos. El lugar donde Jesús sufrió su agonía, el jardín de Getsemaní. Y ese valle, el Valle de Cedrón, también conocido como Valle de Cedrón, también conocido como el Valle de Josafat, el rey, Josafat, ese es el Valle del Rey. ¿Están escuchando? El Valle del Rey. ¿Recuerdan a Absalón, el hijo de David? Es una historia muy triste. Él se rebeló contra su padre y murió colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Es el peor tipo de muerte, es una muerte. Es como si el cielo no quisiera recibirte y la tierra no te quisiera. Y en cierto sentido, la cruz es ese tipo de muerte. Es el peor tipo de muerte. Colgar, suspendido entre el cielo y la tierra. Y Él lo hizo para nosotros, porque Él te ama. Miren, 2 de Samuel 18:18. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, columna de Absalón o pilar. ¿Saben que si van al Valle de Cedrón, hay un lugar al que llaman el pilar de Absalón o la columna de Absalón? Aunque no es la original que él erigió. Esto lo hicieron después. Tal vez lo construyeron en el mismo lugar donde construyó él la anterior. Ya sea eso, o la mejoraron y pusieron algunas partes de ella que pueden ser rastreadas al tiempo de Absalón. Los niños pasan y las madres judías les cuentan las consecuencias de la rebelión, de deshonrar a los padres. Y todos los niños toman piedras y la lanzan al monumento. Pueden ver un poco de eso. Muy bien, miren esta foto que tomamos. Este es el Valle Shaveh, el Valle de Cedrón. Esa es Jerusalén ahí. ¿Pueden ver ese monumento? Ese es el pilar de Absalón.
Tal vez está construida en la misma locación donde Absalón construyó su monumento. Hasta hoy se llama el Pilar de Absalón. En algún lugar por aquí, Melquisedec llegó siendo sacerdote. Bajó. Él bajó a donde estábamos, en el Valle de Cedrón, para encontrarnos en nuestros momentos más bajos, porque después de una victoria, por alguna razón, muchas personas entran a un tiempo de depresión. ¿Han experimentado eso? No entiendes por qué. Es casi como una guerra espiritual, ¿ok? Y Cedrón, aquí se llama el Valle de Cedrón. Cedrón en hebreo viene de Kidar, que significa oscuridad. Durante el tiempo de oscuridad, mi mensaje hoy es lo que haces durante un tiempo de oscuridad. Te han dado un mal reporte los doctores. Recibiste noticias sobre tus finanzas que no son buenas, o tus negocios, o lo que sea. No olvides que la respuesta se encuentra en esta historia. Lo que pasa cuando estás en el momento más oscuro, cuando el diablo llegó y te está tentando, te está desafiando, y entonces es ese tiempo. Vuelve al capítulo. Por cierto, déjenme mostrarles unas fotos del Valle de Cedrón. Siguiente foto. Ahora estamos en el Monte de los Olivos, viendo hacia abajo el Valle de Cedrón. ¿Pueden ver el pilar? ¿Pueden verlo? El Pilar de Absalón. Lo circularon para ustedes. Por cierto, a la derecha está el jardín de Getsemaní. Creo que es muy apropiado porque el Señor derramó su sangre la primera vez en el jardín de Getsemaní, en el Valle de Cedrón. Juan 18:1 nos dice eso. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto, y allí es donde Él derramó su sangre. Ahí es donde Melquisedec llevó el pan y el vino, en nuestros momentos más oscuros. Ahora volvamos. Génesis 14. Cuando el diablo vino, entonces Melquisedec, rey de Shalom, sacó pan y vino, o rey de Shalem. No olviden el nombre y la belleza del nombre. Él era el sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, sacó pan y vino. Es como si Dios nos estuviera diciendo en tus momentos más oscuros, no olvides la comunión. En tus momentos más oscuros, si es financieramente, estás pasando por un tiempo turbulento financieramente o lo que sea, no olvides que Abraham respondió con un diezmo a Melquisedec, no a los sacerdotes levíticos que no existían. Esto no fue bajo la ley. Algunas personas de la gracia dicen eso. El diezmo ya no es para nosotros que estamos bajo la gracia. Ya no es aplicable. Lo dudo porque la Biblia nos dice que Jesucristo es un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y somos la simiente de Abraham. El diezmo es para declarar lo grandioso que es Él. Verán, cuando tomas la comunión, proclamas su muerte. Cuando diezmas, proclamas que Él está vivo. Hebreos 7. Y aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La comunión es sobre su muerte, proclamar su muerte. El diezmo es para declarar que Él vive. Y las personas verán cosas en tu vida. Jacob verá las carretas sin haber visto a su hijo José aún. Él verá las carretas y las personas verán las carretas en tu vida y verán y dirán que tu José celestial está vivo. Amén. Me estoy adelantando, pero verán, ¿qué traía Melquisedec en sus manos? Pan y vino. Hoy creemos que es más apropiado traer camuflaje, aviones o armas especiales, armamento. Es lo que presume el mundo, ¿cierto? En términos de poder militar. Y así es como un país intentará dominar a otro país o molestarlo o intentar amenazar o intimidar a otro país. Pero ese sacerdote del Dios Altísimo trajo el arma más grandiosa de todas, pan y vino. Abraham estaba cansado y Abraham acababa de tener una batalla y ahí él refrescó a Abraham con el pan y con vino. No solo eso, es la primera mención de Melquisedec. Vamos a ver la primera palabra que salió de su boca. Siguiente versículo. Y le bendijo diciendo, bendijo. Primera palabra, bendijo. No olviden que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se trata de bendiciones. Y no puedes recibir la comunión sin un sentido de su favor.
sus favores, su bondad en tu vida, porque se llama la Eucaristía. ¿Saben por qué? Cuando la Biblia dice que Jesús dio gracias por el pan y el vino, la palabra para agradecer es eucaristeo. En griego, eu es bueno, caris es gracia. Juntas significan dar gracias o ser consciente. La definición número 1 de Thayer es ser consciente de sus favores. Cuando recibes la comunión, ser consciente de sus favores. No lo tomen de forma legalista. No lo tomen como magia. Tómenlo con inteligencia espiritual. Tómenlo con revelación. ¿Pueden decir un buen amén? Cuando diezmas, lo haces con un sentido de ser consciente de sus favores en tu vida. Fue Él quien te dio esta victoria. Fue Él quien te dio esta prosperidad. Un hombre vino a verme hace años en esta iglesia y él servía en la iglesia. Lo conocía desde hacía varios años, pero obtuvo un trabajo en ventas y se volvió el vendedor principal en poco tiempo. Después de eso se volvió gerente en poco tiempo, muy poco tiempo, y vi un cambio en su personalidad. Se volvió muy orgulloso. Y un día fue a verme. Estaba intentando impresionarme. Dijo, ¿sabe, Pastor Prince, usted predica sobre el favor? No estoy muy seguro, Pastor Prince. Estoy confundido. Dije, ¿a qué te refieres? Estoy confundido por estas cosas que pasaron en mi vida. Me acaban de promover de nuevo, Pastor Prince. Y no sé si es el favor de Dios, porque trabajo duro también. ¿Qué es qué? ¿Qué parte es mi trabajo? ¿Y qué parte es el favor de Dios? Estoy confundido y le dije, ¿puedo detener tu confusión ahora mismo? Dame tu mano. Él dijo, ¿por qué? Quiero orar por ti. Voy a orar que el siguiente mes, todo el mes, voy a invitar a Dios a que retire todo su favor, su intervención, su protección, y así sabrás a final de mes si eres tú o es Él. ¿Qué te parece? Dame tu mano. Él dijo, Pastor, solo estoy preguntando, Pastor, solo preguntaba. Estaba haciendo un Michael Jackson, aleluya. Debieron verlo, la forma en que, ¿saben? ¿Alguien quiere que ore para estar seguro? Hay personas que trabajan muy duro, más que tú, y no tienen resultados. Debes recordar al Señor tu Dios, porque es Él quien da poder para tener riquezas. No digas, esto es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Siempre sé consciente de sus favores. Y la Biblia dice, la primera palabra que salió fue, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Él puede dársela a quien Él quiera, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Él bendijo a Abraham y bendijo a Dios, que entregó a tus enemigos en tu mano. Claramente no fue Abraham. Abraham solo tenía 318 sirvientes de su casa contra 4 reyes. Uno de ellos era el rey de Irán. El nombre antiguo es Ilam. Entonces el rey de Sodoma, vean la respuesta, le dio el diezmo de todo Maaser, en hebreo, Maaser. Recuerden eso. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas. ¿No es interesante que cuando un rey te ve, en general, le llevas algo al rey? Le llevas flores o le llevas un regalo. Le llevas un reloj Cartier o algo así. Esa es la cultura de encontrarse con reyes. Los reyes no te dan, tú les das, ¿entienden? Él es el único rey que vino a traer y tú recibiste. El diezmo es una respuesta. Amén. Si puedes con esto, sé que muchas personas tienen miedo de estas palabras, pero voy a decirlo así. Él trajo pan y vino. Eso es riqueza. Amén. Abraham respondió con el diezmo. Eso es riqueza. Ahora, riqueza y salud no es el Evangelio. Lean sus Biblias. El Evangelio es el Evangelio de gracia y paz. Pero la salud y la riqueza es el resultado. No estoy diciendo que todos van a ser multimillonarios y saben, ser egoístas y ser materialistas está mal. Y creo que muchas enseñanzas ahora se han ido por esa tangente. Se han olvidado de por qué Dios los bendijo o lo que manipularon para obtener dinero. No voy a entrar en eso, pero hablé de diezmo la semana pasada, así que veamos esto. La nueva verdad de la comunión, que no es algo nuevo para muchos de ustedes, pero Dios les mostrará nuevos datos
Y la Biblia dice que el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame a las personas, dame almas, y quédate con los bienes. De hecho, puedes quedarte con todas mis riquezas. Al diablo no le importa que tengas riquezas, pero dice que le des a las personas. Dame a tus hijos, dame a las personas, y puedes quedarte con mis riquezas. Muchas personas han vendido sus almas por dinero y entregan a sus hijos y sus familias. Entregan a las personas. Recuerden, el dinero debe usarse para amar a las personas. Las personas no son para usarse, para que ames el dinero. Aquí lo encontramos diciendo, dame. Melquisedec nunca usó ese lenguaje. Melquisedec trajo, él dio, aunque es un rey. ¿De acuerdo? Pero ese rey de Sodoma dijo, dame a las personas, tú llévate los bienes. Vean el siguiente versículo. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿No es maravilloso cuando pasas tiempo con Jesús, el diablo llega muy tarde a tentarte? Las mismas palabras que Melquisedec usó sobre Abraham fueron las mismas palabras que Abraham usó sobre el diablo. ¿No es interesante? Amén. En su presencia aprendemos. Él puso palabras en nuestra boca para hablarlas contra nuestros enemigos. Amén. Dice esto, he alzado mi mano al Señor. ¿Cuándo levantó su mano? En otras palabras, cuando recibes la comunión, estás levantando tu mano. Sucede una transacción. Cuando estás diezmando, estás levantando tu mano al Señor Altísimo. Nada tomaré. Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahora, pastores y líderes, quiero decir algo, ese es el rey de Sodoma, quien está ahí. ¿No debería Abraham decirle, no tomaré un hilo hasta la correa de calzado de ti? No debería decir eso. En lugar de decir, para que no digas enriquecí a Abraham, no debería decir, por tu estilo de vida. No tomaré nada de ti por tu estilo de vida. Él no dijo eso. ¿Ofendí a alguien? Abraham sabía que iba a ser rico y no quería que el rey de Sodoma tuviera la gloria. Para que no digas, enriquecí a Abraham. Por cierto, mientras todo esto pasaba, ¿qué le dijo Melquisedec al rey de Sodoma? El enemigo está ahí. ¿Qué dijo Jesús al enemigo? Nada. A veces las personas creen que debemos atender cada asunto. Ese era el rey de Sodoma, ¿entienden? Él era el rey. Y Jesús no dijo nada. Solo ignoró el asunto. Y era un asunto importante. Y Jesús lo trató como si no existiera. Estoy bendiciendo, no me distraigan. Y nuestra parte, estoy recibiendo la bendición, no me distraigan. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga, pastores y líderes. Esto es algo que es la palabra del momento en el mundo donde vivimos hoy. Todos quieren ocuparse de este asunto, ese asunto. Incluso Jesús no se ocupó del asunto. Él lo ignoró. Una de las más altas formas de resistencia es ignorar. Las mujeres saben esto. Cuando te ignoran, dices, vamos, mujer, golpéame, di algo, regáñame. Hombre, cuando ellas están calladas, es tan ensordecedor. Lo es. ¿Cierto, señoras? ¿De qué está hablando Pastor Prince? Y algunas de ellas se niegan a responder. Esto es interesante, rico. Abraham sabía que iba a ser rico. Es la palabra asher. Asher viene de... Acabamos de ver la palabra maaser. Leyendo de derecha a izquierda, de nuevo, en hebreo es asher. Esto es rico. Asher. Ayin shin resh. Maaser. Maaser es diezmo. Pongan meme enfrente. La riqueza está en el diezmo. En fin, no estoy predicando sobre el diezmo hoy. Esto es una bendición para bendecirlos, para mostrarles que la misma palabra maaser en el mismo capítulo que involucra a Abraham y a Melquisedec, donde dice rico, la riqueza está en el diezmo. Volvamos a Génesis 14. Tenemos que dar la comunión. Voy a decirles algo sobre el pan y el vino.
La forma en que consigues pan lo obtienes de la harina. La harina fue molida del trigo, ¿cierto? Y luego de que la mueles, le pones agua. Piensas que se acabó de moler, pero no. No es verdad. Tienes que seguir moliendo, aún tienes que golpearla. Literalmente usaban los puños en esos días. La golpeaban. Eso le pasó al Señor cuando fue arrestado. Desde Getsemaní, Él fue golpeado. Para darnos pan, para nutrirnos, Él fue golpeado. Él fue molido. Él fue volteado, torcido para que pudiera ser el pan de vida. ¿Cómo consigo vino? Con el vino es lo mismo. No puedes obtener vino solo del viñedo, directo de las viñas. Tienes que cortar las viñas. Hablando de esos días, y tenías que pisarlo. Tenías que pisar las uvas. Él fue pateado, a Él lo pisotearon, a Él lo hollaron, para que pudiera volverse vino para nosotros. Y para obtener vino debes tener el proceso de fermentación que es leudado. ¿De dónde creen que vino la levadura? Él no tenía levadura. La levadura es la imagen del mal y del pecado, pero para obtener vino, el jugo de la uva debe ser leudado. Vino de nosotros. Él lo hizo por nosotros. En el momento en que Él nos aceptó, su sangre pura se volvió vino. Porque es para llevar nuestra levadura. Tanto el pan como el vino es un proceso de aplastar. Es una imagen de la cruz. Si no, no hay bebida y no hay comida. ¿Están escuchando? Y si tienes oídos para oír, déjame decirte esto, Jesús, porque esta es una verdad muy difícil para muchas personas recibirla, incluso durante el tiempo de Cristo, después de que Él multiplicó el pan y los 2 peces. Él estaba en Capernaum. Muchos de ustedes han estado ahí, la sinagoga de Capernaum. Me encanta estar ahí. Él estaba predicando en esa sinagoga. La Biblia nos dice que Él dijo estas cosas al enseñar en la sinagoga de Capernaum. Y Él les dijo: Moisés les dio a nuestros ancestros pan, maná del cielo. Jesús dijo, sus padres comieron pan y murieron. Yo soy el pan de vida. Y Jesús dijo esto en Juan 6. Vean esto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Noten, aquí Él no habló de la sangre, Él habló de la carne, que daré por la vida. Vida, aquí es Zoe. No es vida eterna. En este versículo no habla de vida eterna. Él estaba hablando en este contexto sobre la vida eterna aquí y allá, pero en este versículo no habla de vida eterna, habla de la vida. Es la misma palabra que se usa en la Septuaginta para Adán, cuando Dios sopló vida en Adán, y Adán recibió la vida, la Zoe, para hacerlo viviente. La palabra Zoe, si agregas aionos, Zoe aionos, se vuelve vida eterna. Pero si no está aionos, significa vida, salud, plenitud. Porque toda parte de ti que está enferma y mutilada y débil y sin fuerza, es porque en esa parte la vida no está fluyendo. Entonces, cada vez que tomas el cuerpo del Señor, aquí está, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por su salud, por la vida del mundo. Vamos a bajar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La palabra verdadera literalmente significa en la actualidad. Escuchen, cuando toman el pan y el vino cada vez, por favor no piensen que milagrosamente hay una transustanciación. Se convierte literalmente en la sangre de Jesús y su carne. No, sigue siendo simbólico. ¿Están escuchando? Pero hay poder al recibirla con revelación. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dijo el Señor. Cuando participas, todas las virtudes de un cuerpo quebrantado se liberan en ti. La dio por la vida del mundo. ¿Están conmigo? Por favor, vean lo que Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Anteriormente dijo, yo soy el pan vivo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Comer es una palabra griega diferente, esteo, que es algo que puedes decir, un término genérico, esteo. Tú comes, nos alimentamos de Cristo a diario, estoy de acuerdo con ese término. Pero muchas personas no lo ven, dicen que todo en este capítulo es sobre esteo, que es alimentarse o puede usarse como alimentarse espiritualmente. Pero aquí, Jesús cambió la palabra del genérico, que puede usarse espiritualmente, a una palabra para masticar, morder.
Y la palabra es trogó, el que come, trogó mi carne, roer y masticar. Si buscas este término, significa aplastar como almendras y nueces. No hay forma de que sea espiritual. Dije, no hay forma de que sea espiritual. En este mismo capítulo, él usó dos palabras, esteo. Él usó esteo como una forma genérica. Si comen de mí, tendrán vida eterna. Eso es esteo. Pero cuando llega a esa parte, trogó, el que come de mí, estaba hablando de la comunión, porque muchas de las enseñanzas evangélicas sobre este pasaje dicen que no es comunión. Solo habló de alimento espiritual en Cristo, tener vida eterna. Ahora, eso también se enseña en este pasaje. Pero Jesús, de hecho, usó dos palabras diferentes para propósitos diferentes. Una está hablando de alimento espiritual, que es recibir a Jesucristo. Muchos de ustedes tienen vida eterna porque se han alimentado de Él. Confiaron en Él, ¿amén? Muy bien, lo mismo. Cuando él habló del que come, el que muerde, mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Esto es diferente ahora. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por mucho tiempo, siempre que veía a Juan, donde dice, permanece en mí, yo en él, esa frase, permanece en mí, a menos que la rama permanezca en mí, no puede hacer nada. Recuerdan haber leído eso seguido, ¿cierto? Se preguntan, ¿cómo puede uno permanecer? Esa palabra, permanecer, menó, es la misma palabra aquí, permanece, menó. La misma palabra. Y nos está diciendo que cuando toman la comunión, permanecen. Y el tiempo aquí es activo. Significa que en realidad tú lo manifiestas. Él permanece en ti en una forma práctica y tú en él. En la forma más práctica. ¿Están escuchando? La manifestación. Aleluya. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, morder, trogó, masticar, también vivirá por mí. Vaya, eso pone a la comunión bajo una luz diferente. Hace años, recuerdo que en el 2003 fuimos a nuestro viaje a Israel y fue uno de esos viajes en el que muchas personas de la iglesia iban lado a lado. Y lo que pasó fue que yo fui con mis líderes y los pastores, el pastor Lawrence y todos los otros pastores, el pastor Benjamin, todos habíamos ido antes. Y luego, durante nuestro viaje, en algún momento del viaje, recibimos una llamada que uno de nuestros vuelos acababa de aterrizar en Tel Aviv y había una emergencia. Una chica llamada Sue en ese tiempo se acababa de casar y ella quedó inconsciente. Le salía espuma por la boca. Más adelante los doctores dijeron que sufría de una trombosis venosa profunda. ¿Conocen eso? Donde hay un coágulo. Los paramédicos israelitas estaban ahí en el aeropuerto y la reanimaron. Y de hecho ella murió. Su corazón se paró. La resucitaron. ¿Ok? Y cuando miraron los rayos X de su pecho, descubrieron que habían coágulos masivos en el ventrículo derecho de su corazón y también coágulos masivos en sus pulmones. Y los doctores dijeron que ella no podía sobrevivir. Eso dijeron. Ella no podrá sobrevivir. Es más, ella había estado mucho tiempo sin oxígeno en el cerebro. Eso fue lo que nos dijeron. Y yo estaba a kilómetros de ahí, en otro lugar, lejos de Tel Aviv. Ya teníamos nuestra visita. Estábamos en medio de la visita. Así que les dije a los pastores, chicos, vamos a visitarla. Y fuimos allá. Y Samuel Smadja, mi amigo israelí, estaba ahí. Y nos ayudó a conseguir elementos de la comunión. Fuimos al hospital de Tel Aviv. Y cuando estábamos ahí, por la forma como se hizo y todo eso, estábamos ahí. Y ella había estado inconsciente en ese momento por 6 días. Nosotros estábamos en otro lugar cuando eso pasó. Y oraron por ella por unos días después de eso. Su esposo oró y el líder que estaba involucrado en eso, en ese grupo, oró. Pero no había resultados, era lo peor de lo peor. Ella estuvo en coma por 6 días. Para cuando llegamos al hospital. Por ahí del 4º o 5º día, sentí que el Señor me decía, en general no necesitas al pastor Prince. ¿Cuántos entienden eso? No necesitas a los pastores. Si estamos en otro lugar, hay un líder en cada grupo y hay personas que saben orar. A veces temo que todos piensen, en el nombre de Joseph Prince paso. No es así. Mírenme, vamos. ¿En serio? Bueno, vean al pastor Lawrence, vamos.
Es en el nombre de... Sí, y tenemos a personas en los grupos, guiadas por pastores y por decanos, guiadas por líderes a quienes les importa, guiadas por creyentes, que saben orar en el nombre de Jesús. Cuando llegó el quinto día, creo, era el quinto día, me di cuenta de que no habían resultados, empeoraba. Sentí que el Señor me decía que tuviera comunión sobre ella. Fuimos por algunos de los elementos de comunión de mi amigo Samuel y fuimos al hospital. Algunos de nosotros, el pastor Lawrence estaba ahí. Entramos y el panorama en lo natural era muy desalentador. Se veía hinchada, se veía inflada. Había tubos que salían de diferentes partes de su cara. Y el pastor Lawrence me dijo después, sé que la Biblia dice que observemos y oremos, pero yo no puedo observar. Tuvo que cerrar los ojos durante la oración. Todos tuvimos comunión, también el esposo. Todos tuvimos comunión alrededor de ella. Y declaramos que por el cuerpo quebrantado de Jesús, la vida fuera liberada sobre ella. Fue todo lo que hicimos, tuvimos comunión, no echamos demonios, no hicimos nada de ese tipo. No estoy diciendo que esté mal si el Señor te guía adelante, pero nosotros solo tuvimos comunión sobre ella. Y luego continuamos nuestro viaje, porque ella llevaba inconsciente ya 6 días. Nos enteramos de que al día siguiente, solo al día siguiente, ella despertó. Y luego le hicieron pruebas y no pudieron encontrar ningún rastro de coágulos. Ahora, eso está en mi libro, del poder de la Santa Comunión. Hoy ella es una madre feliz en nuestra iglesia, madre de 2 ya. ¿Y saben qué hizo después de eso? Al día siguiente de que despertó, una de las cosas que dijo fue que quería continuar su viaje. Después de que la dieron de alta del hospital, después de que hicieron todos los chequeos, la dieron de alta del hospital y se unió a nuestro siguiente grupo. Y su primera visita fue sobre la tumba del jardín. Amén. Mujer impresionante. Al año siguiente fue a otro viaje. Desearía que todos los casos fueran tan dramáticos como este, pero les diré esto. Muchas veces, cuando tomas la comunión, la presión está sobre nosotros, como en Marcos 11:24. Cree que lo obtendrás y de ahora en adelante, no dudes, cree que ya lo recibiste. Pero a veces eso pone presión sobre las personas que sienten que su fe no está bien. Gracias a Dios por Marcos 11:24, pero Dios tiene diferentes sistemas de entrega. ¿De acuerdo? Y una de ellas es que las personas pueden hacer esto. Algunas personas pasan por cirugía y creen en Dios, que Dios bendecirá la cirugía y será un éxito. Algunos pueden tomar la comunión y cada vez que toman la comunión creen que están mejorando. Se ponen mejor. Para mí, esta es una de las formas más poderosas de sanidad. De hecho, John G. Lake, un evangelista de sanidad, dijo eso. Ese tipo de sanidad es mejor. Por alguna razón, dijo que es mejor que las que pasan instantáneamente. Muchas veces, ese tipo de sanidad hace que las personas tengan un carácter que se edifica en ellas, mientras que la otra, cuando la reciben instantáneamente, puede volver a su vida mundana. Es lo que John G. Lake dijo. Pero para mí, muchas de las sanidades que he experimentado en mi vida no han sido instantáneas. Como me escucharon compartir que tuve una enfermedad de la piel por mucho tiempo en la espalda. Saben, tengo una visión mundial. Hay lugares de misiones que dibujo en mi espalda. Tengo al mundo en mi espalda, ¿entienden? Y se veía mal. Y cada vez que sudaba, cuando hacía ejercicio o jugaba fútbol, en verdad se me agravaba. Podía verme en el espejo y había un mapa ahí. No sé si Singapur está ahí, pero hay algunos lugares. Comencé a tomar comunión por eso. ¿Ok? De nuevo, este es un gran ejemplo para ilustrar esto. No sé cuándo fui sanado, pero un día me estaba cambiando de ropa. Escuché una voz dentro de mí. En general, cuando te cambias, no miras tu espalda, ¿entienden? Muchos de ustedes miras atrás y dices, vaya, estoy bien de la espalda. Pero yo en general miro al frente. Entonces no sé cuándo pasó, pero escuché una voz que decía, mira tu espalda. Así que miré mi espalda. Y la enfermedad había desaparecido. Tuve esa aflicción por años. Por años. Pero ya había desaparecido. No sé cuándo pasó. ¿Fueron los suplementos que tomé? ¿Fue aquello? Pero tuve que pararme. No. Un momento, tomaste comunión. Por cierto, si estás tomando medicamentos, por favor, continúa con tu medicamento. Tu medicamento funciona mucho mejor con la comunión. Pero muchas personas le tienen más respeto
a la medicina, le tienen más respeto a la radiación, le tienen más respeto a todas esas cosas que a un pedazo de pan y una copa. Y dicen, ¿qué puede hacer esto? No se dan cuenta de que la manera de Dios es elegir cosas débiles para atar ciertas cosas que son como el cáncer o algo así, las maneras de Dios. Especialmente cuando recuerda a Dios y su Hijo. No lo olviden, el diezmo lo compartimos la semana pasada, le recuerda a Dios su Hijo. Muy bien, Cristo es el primer fruto. La comunión recuerda a Dios de su Hijo. De hecho, Jesús dijo, hagan esto para recordarme a mí. Amén. Hagan esto para recordarme a mí. Ahora, voy a compartir con ustedes algo más. Recibimos esto hace poco tiempo y esto es de Aaron Enrique de Texas, de Estados Unidos. A mediados del 2012, mi visión se volvió borrosa y en cuestión de días ya no podía ver las imágenes en una televisión de 52 pulgadas, ni leer los textos en mi teléfono. Un especialista de los ojos me dijo que mis retinas se habían desprendido y tenía que atenderme de inmediato, o podría quedarme ciego. Desde Texas Occidental, donde estaba trabajando el verano, me mudé con mi madre a Dallas. El especialista de los ojos le dijo por teléfono que ningún doctor podía verme porque no tenía seguro médico. Mi madre encomendó esto al Señor y le pidió que abriera puertas. A la mañana siguiente, el personal de una clínica con un periodo de espera de 6 meses llamó para decir que el doctor podía verme esa semana. Pasé por varias pruebas y en el hospital el Señor me dio favor y me revisaron los mejores médicos. Confirmaron que ambas retinas estaban desprendidas y estuve oficialmente ciego a los 35 años. Me dijeron que tal vez nunca recuperaría mi visión normal. El reporte también decía que todo detrás de mis ojos estaba descompuesto. Nada estaba donde se suponía que debía estar, y los doctores no tenían explicaciones para eso. Fue un tiempo muy difícil. Necesitaba ayuda para subir las escaleras o bajar la banqueta. Era mejor para mis ojos si me sentaba en la oscuridad de un cuarto, pero eso me hacía estar más deprimido. Sentía que iba a morir. Me prescribieron varios tipos de medicamentos. Me dijeron que tal vez debería tomarlos por el resto de mi vida y no podía conducir o trabajar. No quería eso ni los gastos que involucraba. Aunque mis retinas permanecieron desprendidas, seguimos creyendo y agradeciendo al Señor por mi sanidad. Habíamos estado escuchando al pastor Joseph Prince y no dejé de declarar cómo es Jesús. Así soy en este mundo. También oramos siempre que visitábamos al doctor, esperando un buen diagnóstico. Una mañana antes de mi cita médica, mi madre propuso que tomáramos la Santa Comunión, algo que ella aprendió de los sermones del pastor Prince. Participamos en fe y le agradecimos al Señor un buen diagnóstico esa mañana. En la clínica, los doctores hicieron una prueba de rutina y declararon que mis retinas ya no estaban desprendidas. Todo detrás de mis ojos estaba de nuevo en su lugar. Los doctores murmuraron, increíble, y dijeron, nunca hubieras imaginado que este paciente tenía desprendimiento de retina. Dijo que ella nunca había visto una recuperación tan rápida y le pidió a 2 doctores más que lo confirmaran y fueran testigos de lo que ella estaba viendo. Todo este asunto duró unos 10 meses y esa mañana recibí gracia para mis ojos. Mi visión se ha restaurado por completo. Ahora veo los textos en mi teléfono, las imágenes de televisión y también trabajo y conduzco sin medicamentos. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recibimos esto hace unos meses. Y he estado esperando compartir este testimonio con todos ustedes, pero quiero decir una vez más que no todos los casos son como este. Pero muchas veces puedes tener la perseverancia de tomar la comunión. Tómala como medicina, 3 veces al día si quieres. Si el caso es agudo, es un caso intensivo, lo que sea, toma la comunión y si alguien dice que solo puedes tomar la comunión si un pastor lo hace, no, esa es una tradición. Tú puedes hacerlo. De hecho, al Señor le encanta, hagan esto en memoria de mí, eso dijo. Cuando pienses en la comunión y el énfasis que el Señor le da, en la iglesia primitiva compartían el pan de casa en casa. Y la frase partir el pan es muy interesante. Incluso en Hechos 20 encuentras que se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. ¿Y saben quién era el predicador, quién era su orador invitado esa mañana, ese domingo? Pablo. Ni siquiera dicen que se reunieron para escuchar a Pablo. En Hechos 20 dice esto. El primer día de la semana es el domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan. Se reunían para partir el pan. No dice que se reunieron para escuchar a Pablo.
Y Pablo era el orador invitado, por cierto, en ese lugar. Si leen el versículo precedente, Pablo a propósito se quedó 7 días para pasar tiempo con ellos el domingo. Y la Biblia dice, Pablo, habiendo de salir al día siguiente, habló con ellos y alargó el discurso hasta medianoche. ¿Saben qué pasó? Había un joven llamado Eutico. Prediqué todo este sermón en términos de tipología y la verdad que él tiene para la iglesia hoy. Como ahora la iglesia está en el tercer cielo, el tercer nivel espiritualmente, todos estamos ahí. Cristo nos llevó ahí, gloria a Dios. Y como Eutico, un joven, esa generación joven, es la que traerá buena suerte, porque es lo que significa su nombre. Eutico significa buena fortuna. Y él estaba escuchando a Pablo predicar, pero se durmió en la predicación de Pablo. No lo olviden, la iglesia hoy necesita la predicación de Pablo. Necesitan una revelación paulina. ¿Qué hizo Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? La revelación paulina se ha descuidado. Y Pablo predicó largamente, se durmió en la predicación de Pablo. Especialmente los del tercer piso, ¿verdad? Y la Biblia dice en el versículo 9, ven este nombre Eutico, rendido de un sueño profundo. Se cayó desde el tercer piso. La Biblia habla de los 3 cielos, y el tercer cielo es donde está Dios. Todos tenían compañerismo en el tercer cielo. Siempre que nos reunamos, recuerden esto, tenemos compañerismo en el tercer cielo, aunque físicamente estamos aquí. Amén. Este nombre, Eutico, que significa buena fortuna. Y la iglesia perdió la buena fortuna. Y la buena fortuna está envuelta en la generación joven. Él era un joven y fue levantado muerto. Resumiendo la historia, se necesita una revelación paulina para aceptar a esta generación. Esta generación necesita ser aceptada. Pablo continuó, acepten esta generación. Muy bien, por el tiempo no podemos ver todo esto. De hecho, tengo todo un sermón que no les hemos mostrado, porque fue predicado durante la reunión de líderes. Bueno, bajen al versículo 11. Después de haber subido y partido el pan, habrías pensado que después de un incidente así, algo así pasó, ellos dirían, saben chicos, olviden la comunión, vamos a acortar el sermón. Pero no cedemos cuando se trata de partir el pan. Después de haber subido, después de que Él fue resucitado de los muertos, partieron el pan de nuevo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente, siguió hablando. Ven que los predicadores predican mucho. Asegúrense de que tengan el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Y asegúrense de que den prioridad a la comunión. Aunque llegó tarde, saben, algunos líderes de la iglesia dirán, saben, vamos a quitar la comunión de todo esto. La comunión solo es preliminar o un extra, pero no. Era una prioridad en la iglesia primitiva. Aún partieron el pan y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Claro, yo comparto mucho más. Hay significados. Pablo dijo, mi vida es un tipo. Todo lo que le pasó a Pablo, incluso en el bote donde Pablo estaba, Pablo dijo, debieron haberme escuchado todos y no sufrir esta pérdida. El bote llamado cristianismo ha sufrido una pérdida porque no escucharon la predicación de Pablo. Las cartas de Pablo, el Evangelio de gracia no está siendo enfatizado. ¿De acuerdo? Tengo mucho que decir, les estoy dando la introducción. Esto no es bueno. ¿Alguien se está durmiendo? ¡Eutico! Gloria a Dios, gloria a Dios. Solo quiero decirles que han habido muchos milagros, no sé cuál elegir, incluso para los testimonios. Tendemos a elegir algunos de los que son muy dramáticos, pero no lo olviden. Los que son lentos y regulares, como el que yo experimenté con mi espalda, en realidad son los que la mayoría de las personas experimentan. No se desanimen. Hay poder en su cuerpo quebrantado. Algunas personas tienen esa idea muy rápido. Si estudian mi libro sobre comunión y escuchan mis predicaciones pasadas, saben que la palabra participar de manera indigna se refiere a la manera. Gracias a Dios por las traducciones modernas. La King James vieja dice que quien come y bebe indignamente. Y algunas personas dicen que si eres indigno, no participes. No es la persona. Indigno es un adverbio. Así que, gracias a Dios por la nueva King James, dice, quien participe en una forma indigna. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Yo recibí del Señor lo que les transmití a ustedes. Piénsenlo. ¿Por qué Pablo diría, recibí del Señor esta revelación sobre comunión? De hecho, Pablo pudo haber ido a Mateo o Marcos antes, los apóstoles que estuvieron con Jesús, porque en todos sus libros tienen un
un recuento, salvo en Juan. En los evangelios sinópticos, cada uno de los evangelios sinópticos hablan de la comunión, hablan de la cena del Señor. Y aún así, Jesús pensó que era tan importante decirle a Pablo directamente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. ¿Saben qué tan seguido podemos recordar al Señor? Piensen en eso. Dicen: pero Pastor Prince, si lo hago todos los días se volverá un ritual. Entonces no lo hagas todos los días, si es un ritual para ti. Pero honestamente, la semana pasada les mostré a mi hijo. Nunca me canso de mostrarles. Sé que algunos de ustedes dicen: ay no, Justin de nuevo, pero para mí es otro vistazo a Justin. Veo a Justin todos los días, casi todos los días lo veo, a menos que esté en algún lugar del mundo. Pero puedo verlo todos los días, pero me gusta ver sus videos, me gusta verlo una y otra vez, especialmente si es alguien a quien amas. Haz esto en memoria de esa persona para que ustedes digan: ¿sabe, pastor? Se vuelve un ritual. Me pregunto por qué lo están haciendo. ¿Lo están haciendo conscientes de él o están conscientes de su condición? Verán, incluso la comunión, no olviden que el Señor dijo: beban de ella. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Es decir, conscientemente, cuando toman la copa, no es para confesar sus pecados. Comiencen a acabar de su pecado. No es un tiempo para hacer conciencia del pecado, es un tiempo para estar consciente de que tus pecados son redimidos. Eso es participar dignamente. Volvemos a 1 Corintios 11. El siguiente versículo. Bajen. De la misma manera, tomó también la copa. Todos conocen esa copa. Bajamos al versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que alguien mata una ofrenda quemada, la ofrece en el altar, se logra la victoria. Se muestra el favor en el Antiguo Testamento. Saben que los filisteos venían muy cerca. Israel clamó al profeta Samuel. Él tomó un cordero joven, lo mató, y Dios tronó desde el cielo, perturbando a los filisteos. Están proclamando la muerte del Señor. Cada vez que proclaman la muerte del Señor, amén, sus enemigos que los están atacando en ese momento son vencidos. Tan seguido como comes el pan, lo proclamas. Siguiente, bajen. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo es la manera. Es decir, cuando comes y bebes, asegúrate de comer sabiendo que es su cuerpo que se llevó nuestras enfermedades. Eso es digno de Él. Cuando bebas la copa, debes estar consciente de que tus pecados son perdonados. Eso es digno de Él. Pero si participas consciente de tu enfermedad, eso no es digno del pan. Si participas consciente de los pecados todo el tiempo, confesando tus pecados, recordando tus pecados, no estás consciente de tu perdón. Serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Están escuchando? Muy bien. Todo esto está en mi enseñanza, pero miren esto, sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. De nuevo, desearía que no fueran muchos, pero muchos están débiles en la iglesia. Muchos están débiles, muchos están enfermos, y muchos mueren antes de tiempo, ¿de acuerdo? Muchos duermen. ¿Por qué razón? Por la razón de no discernir el cuerpo del Señor. Y la palabra discernir es diacrino, que significa hacer una diferencia entre la copa y el pan. Y no solo agruparlos juntos. Bueno, estoy hablando a otros. La mayoría de ustedes conocen la diferencia, pero hagan una diferencia. El cuerpo fue partido por su salud, por su sanidad. Amén. La sangre fue derramada para la remisión, para el perdón de sus pecados. Hagan la diferencia. Ellos no hicieron la diferencia. ¿Y qué resultó? ¿La copa? No. Estaban bien con la copa, pero no el cuerpo. Y cuando los corintios se reunieron, muchos de ellos olvidaron el propósito de la comunión. Se embriagaron. Comieron y comieron el pan. Perdieron el propósito, estaban bebiendo, estaban teniendo la hora feliz y perdieron el propósito. Y por eso muchos de ellos no discernieron el cuerpo del Señor. Hay juicio en este mundo. ¿De acuerdo? Hay juicio en este mundo y Dios está diciendo que cuando haces eso estás bebiendo juicio. Eso ya está en el mundo.
Y se está refiriendo al juicio de la enfermedad y las dolencias. La condenación, Dios nos disciplina. No es agradable cuando Dios corrige a las personas en la iglesia de Corintio o a nosotros, pero Dios corrige para que seamos disciplinados, para que no seamos condenados con el mundo. Y el contexto aquí, la condenación del mundo aquí, no es ir al infierno. El contexto aquí se refiere a la enfermedad, la debilidad y morir antes de tiempo. ¿Entienden hasta ahora? Una pregunta más, y es esta. Las personas dicen, Pastor Prince, ¿aquí el cuerpo de Cristo se refiere a una separación del cuerpo de Cristo? ¿Lo habían escuchado? Que en el cuerpo de Cristo debes estar bien con quien no estés bien, ese tipo de cosas. ¿Lo han escuchado? Todos son tan bendecidos, la mayoría nunca ha escuchado eso, ok. Pero necesito predicar para el mundo también, gente mía. Deben saber que en el mundo, muchos de ellos, una mujer fue a verme en una conferencia y dijo, pero Pastor Prince, ¿no cree que el cuerpo ahí es el cuerpo de Cristo? Debemos tener relaciones correctas y todo eso. Yo estoy a favor de las relaciones correctas, de perdonarnos unos a otros, de no guardar amargura en nuestro corazón. Por eso predicamos gracia. Entre más amor de Dios conozcas, amamos, porque primero Él nos amó, amén. Pero el contexto aquí, el cuerpo del Señor se refiere al cuerpo del Señor. Y el asunto es que el versículo que hace que las personas malinterpreten, tengan una idea errónea, una idea de comunión, es el capítulo anterior a este. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Vaya, si entiendes lo que significa, serás bendecido. Eso significa que cada vez que tomas el cuerpo del Señor, tomas la copa, estás participando en los beneficios del cuerpo y la sangre. La palabra comunión significa compartir, participar. ¿De acuerdo? Porque nosotros, ahora, este es el versículo que causa confusión para algunas personas. Hay un solo pan y un cuerpo, del cual todos participamos. ¿Ve, Pastor Prince? Todos somos un pan. Entonces, cuando partes el pan, recuerda, debemos pensar que somos el cuerpo de Cristo. Somos ese único pan. Estamos discerniendo el pan. A eso es lo que Primera de Corintios 11 se refiere. Pero no dice que incluso si lees esto, hay un solo pan, aunque somos muchos, formamos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Estamos participando unos de otros? De acuerdo, les mostraré el griego y cómo se forma en nuestro idioma. La Reina Valera no es exacta, la NBI es buena, la LBLA es buena, la amplificada en inglés es buena. Les voy a mostrar LBLA ahora, puesto que el pan es uno. ¿Quién es ese único pan? Sí. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No es participar unos de otros. Sí, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero el contexto de la comunión no participamos unos de otros. Participamos del cuerpo del Señor. Incluso la copa, la sangre es su sangre. Fue su cuerpo el que llevó nuestras enfermedades y dolencias y nuestras aflicciones. Amén. ¿Han sido bendecidos? Bueno, esto va a bendecirlos. Esto es algo que pasó de nuevo hace poco. Y nos escribió después de que pasó. El caso pasó en agosto del 2014. Tenía que ver con su padre, Daphne de Taiwán. Y ella escribió esto. En octubre del 2013, mi padre pasó por 4 cirugías grandes en 6 semanas. Para su columna, un coágulo en el corazón, cáncer de vejiga y una incisión en la próstata. Para alguien de 85 años, el padre tenía 85 años, fue necesaria la gracia de Dios para sobrevivir a una cirugía tras otra. Esperaba que se recuperara rápido, seguido se sobremedicaba y tuvieron que llevarlo a emergencias. Se debilitaba más y más. En agosto del 2014, enviaron a mi padre a cuidados intensivos por una sobredosis de nuevo. Sus signos vitales rápido bajaron a 0. No había presión arterial, no respiraba y no orinaba. Fue resucitado y lo mantuvieron con vida en una máquina para que pudiéramos verlo por última vez. Antes de esto, comencé a escuchar las enseñanzas del pastor Joseph Prince sobre la Santa Comunión. También había estudiado historia de la iglesia y teología, y le pedí a Dios que me dejara encontrar y compartir solo el evangelio no adulterado. Examiné lo que el pastor Prince enseñó al escuchar sus sermones sin parar por días. Estaba muy alegre por el Evangelio de Gracia. La diferencia entre lo que se había predicado en otras iglesias y el Evangelio de Gracia eran como la noche y el día. Cuando volé a casa de Estados Unidos, decidí tomar la Santa Comunión con mi padre, a pesar de que él seguía inconsciente. Ahora escuchen cómo lo hizo. Porque él no tenía función en el riñón, retenía líquidos en su cuerpo y estaba completamente hinchado.
Oré el Salmo 91 sobre él y tomé la comunión con él al mojar sus labios usando algodón lleno de jugo de uva. Dejé migajas de pan en sus labios como símbolo que él tomaba el cuerpo quebrantado de Jesús. Decidí tomar la Santa Comunión cada vez que lo visitaba y no le permitían entrar todo el tiempo. Así que cada vez que tenía la oportunidad, ella tomaba la comunión con él. Jesús es fiel con su pacto. Después de la primera comunión, sacó 500 mililitros de orina, lo que significa que su riñón se había recuperado. Con la segunda comunión, el ritmo de su corazón y presión sanguínea se restauraron y ya no tenían que resucitarlo con inyecciones. Ahora, la segunda, tercera, se refiere a su visita. No le permitían entrar todos los días, no entraba todas las veces, así que cada vez que lo hacía, ella tomaba la comunión. En la tercera comunión, él pudo respirar independientemente. Sus signos vitales se restablecieron en la cuarta comunión. Fue algo golpe a golpe. Vamos. Muy bien, me encanta esto. Los doctores nos dijeron que era muy probable que mi padre quedara en estado vegetativo, puesto que él había estado en coma por 6 días. Sin embargo, oramos porque su mente, sus emociones y su voluntad de razonar fueran restauradas. Después de la sexta comunión, abrió los ojos ligeramente. Con la séptima comunión, pudo abrir los ojos bien y giraba su cabeza hacia las voces. Con la octava comunión, despertó por completo. Luego comenzó a sufrir sangrado interno masivo. Esto es lo que se llama contraataque. A veces cuando te estás recuperando, el diablo hace un contraataque, ¿cierto? Como lo que hizo el rey de Sodoma, al momento en que estás al borde de un gran milagro. Y pudo haber vuelto a estar en coma por el sangrado. El doctor no pudo hacer una endoscopía para determinar la razón o la fuente. Tomamos la comunión. Nunca se desanimó. No lo tiren y digan, ya ves, creo que nunca funcionó. Tomamos la comunión y le ordenamos al sangrado que parara en el nombre de Jesús. No teníamos suficiente fe en nosotros y no estábamos seguros de cuándo pararía el sangrado. Increíblemente paró a la segunda mañana y el tubo no tenía rastros de sangre. Continuamos con nuestra 10ª comunión y escuchamos movimiento de los intestinos. En cuanto terminamos de orar, ahora no, amigos. Intenten no sanar ahora de eso. 10 minutos después, solo esperen. Toda la sangre sucia fue excretada. En la comunión 12, mi padre habló. De nuevo y de nuevo, el Señor demostró su poder de sanidad a través de la comunión. ¿Saben que esta mujer y varias mujeres y hombres, ese grupo de personas, eran todos antigracia? Porque algunos de ellos fueron a nuestra iglesia y compartieron el testimonio. Eran anti-yo, antigracia. Escucharon de alguien sobre mí, mucho antes de que me escucharan a mí. Ellos nunca querían escucharme, entonces el pastor Benjamin fue a Taiwán este año y ellos están a cargo de la principal cadena. No es una cadena cristiana, una cadena secular, y muestra novelas coreanas, programas en Hong Kong, solo tiene novelas y negociamos tener un espacio. No nos querían porque ya habían escuchado anteriormente de nosotros y el pastor Benjamin les dejó algunos de mis CDs y luego pasó un tifón después de eso. La señora me dijo en persona que no tenían a dónde ir. Todo el personal cristiano en la cadena se reunió y me vieron. Y dijeron que sus vidas nunca fueron las mismas después de eso. Mi padre entraba y salía de cuidados intensivos hasta que un día mi hermana y yo participamos de la Santa Comunión y le pedimos al Señor que le diera a mi padre algunos días buenos sin estar en cama enfermo. 3 días después, la salud de mi padre mejoró mucho. Él se pudo sentar en una silla de ruedas y tomar aire fresco afuera del hospital. Lo dieron de alta después de 50 días en el hospital. Acabamos de celebrar su cumpleaños 86 en su restaurante favorito. Incluso el médico de mi padre admitió que su recuperación había sido un milagro. Alabado el nombre de Jesús, amén. Alaben al Señor, aleluya. Eres tan bueno, Señor, te damos adoración. Bendito tu adorable nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el regalo de tu Hijo. Gloria al Señor. Inclinen la cabeza, cierren los ojos en todo lugar. Amigo,
Antes de que te vayas, el gran Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, sus manos ya están extendidas hacia ti. Porque al igual que el maná caía cada día, también hay una bendición semanal. No es sin razón que la iglesia se reúne para partir el pan el primer día de la semana. Voy a orar por todos ustedes al final del servicio, por bendiciones y protección divina. No podemos quedarnos sin protección divina, sin protección sobrenatural en estos días en los que vivimos. Pero ahora, amigo, quien quiera que seas, la buena noticia es esta. Dios pudo haberse dado por vencido con toda la creación y crear una nueva especie de hombre si Dios quisiera, pero Dios no quiso. Aunque estamos arruinados, quebrados, fracturados, dañados, Él nos ama. La Biblia dice que nos amó tanto que envió a su Hijo con el propósito de morir por nuestros pecados. Y estudiamos eso hoy. No solo eso, también que llevó nuestras enfermedades. Cuando Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz, lo que hizo satisfizo a Dios tanto que Dios nunca más recordará el pecado del creyente. Lo que Él hizo en la cruz fue tan satisfactorio que Dios considerará justo a cualquiera que crea en su Hijo y amigo. Eso es lo que la sangre de Cristo ha hecho. No es sangre ordinaria la que se derramó. Todos los millones de litros de sangre que los toros y las cabras y los corderos no pueden compararse con una gota de la sangre del Hijo de Dios. Y como su sangre ha sido derramada, la justicia de Dios fue satisfecha. La santidad de Dios y toda su demanda de justicia se cumplió. Dios no puede y no condenará a nadie que crea en Jesús. En lugar de eso, Dios le da justicia. Dios le da una posición perfecta con Él. La sangre de Jesús satisfizo tanto a Dios a nuestro favor. Amigo, si estás aquí hoy y dices, Pastor Prince, ore por mí. Quiero poner mi confianza en Jesucristo. Quiero recibir perdón por todos mis pecados. Quiero conocer que Dios es mi Padre. Yo soy su Hijo. Quiero conocer esa paz que viene después de que Dios me hace justo. Ore por mí, pastor. Si eso quieres tú, donde sea que estés, si estás viendo esto, solo haz esta oración desde tu corazón. Di esto después de mí. Di, Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por tu amor, no estuviste dispuesto a que yo pereciera. Enviaste a tu Hijo, quien murió en esa cruz, por todos mis pecados, y por su sangre que fue derramada. Soy hecho justo a través de esa sangre. Y tú lo resucitaste de los muertos, como una proclamación que lo que Él hizo satisfizo por completo tu corazón en favor mío. Jesucristo es mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie. Alaben al Señor. Si hiciste esa oración, ahora eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron en tu vida. Todo en tu vida se ha vuelto nuevo desde adentro. Y muchos también serán nuevos por fuera. Alaben a Dios. Sigan viviendo. Sigan aprendiendo los caminos de Dios. No son los caminos de la religión. Son los caminos del Padre que te ama. Es totalmente opuesto al flujo natural. Amén. Por eso necesitamos aprender. La gracia no es natural. La ley es natural. Así que, amigos, levanten la mano en todo este lugar la semana que viene. Y veo al Señor Jesús en el cielo con sus manos extendidas para bendecirlos. Yo solo lo represento, pero es Él quien te bendice. El Señor te bendice
con las bendiciones del Padre Abraham, las bendiciones de Deuteronomio 28, las bendiciones de entrada y bendiciones de salida siempre, las bendiciones sobre tus hijos, el fruto de tu cuerpo, las bendiciones sobre tu salud. El Señor te bendice grandemente. El Señor te guarda, te cuida, protege a tus hijos del daño, del peligro a lo largo de esta semana, de toda enfermedad y dolencia, de todos los poderes de la oscuridad y de personas malvadas. El Señor te protege del virus ébola, como solo Él puede. El Señor te guarda de todo mal. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé misericordia. Que encuentres el favor de Dios a lo largo de esta semana, a donde sea que vayas. Y el Señor levante su rostro sobre ti y tus seres queridos, y te dé a ti y a tu familia su maravillosa paz, Shalom. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Los quiero a todos. Nos vemos luego. Gracias. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.